y me alegra escuchar los testimonios realmente, porque a veces necesitamos un poquito de perspectiva de qué es lo que el Evangelio puede hacer. O sea, Lucía hoy leyó y lo vamos a leer ahorita, un vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, poder para salvación. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos salva, nos cambia, transforma vidas. Entonces no es la iglesia, no es ningún sistema humano, sino es Dios el que transforma vidas. Dice, eso es lo que celebramos, ¿verdad? Entonces, qué bonitos esos testimonios. Y con eso en mente voy a leer el versículo base del cual vamos a hablar el día de hoy, que es Romanos 1, 16 y 17, que dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy es el último domingo del año y nosotros, nuestra iglesia, para los que no saben, tal vez los que vienen por primera vez, somos parte de una iglesia global que se llama Bread of Life. Nuestra iglesia madre está en Taiwán y en Taiwán nuestra iglesia es gigante, ¿verdad? Se calcula que alrededor de unos 10,000 miembros se congregan en Bread of Life domingo tras domingo. No en un megatemplo, ¿verdad? Como lo conocemos tal vez aquí en Guatemala, cuando decimos una iglesia de 10,000, sino es en muchas iglesias por todo Taiwán, unas 2,000 personas, y nuestra iglesia tiene más de 700 iglesias por todo el mundo, y entre esas 700 iglesias, nosotros somos una de esas iglesias. Entonces, nuestro pastor principal se llama Pastor Jonathan Chao, y él fue nombrado pastor hace unos pocos años, no fue hace mucho, fue hace como unos 2, 3 años tal vez. Y el año pasado él empezó una iniciativa de dar un versículo que él cree que es Dios hablando, ¿verdad? Eventualmente lo que Dios quiere para la iglesia general. El versículo del año pasado era el que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y prediqué eso el primer domingo de enero. Y el versículo para este año que Dios le dio a Pastor John, pero que creemos que es lo que Dios quiere para nuestra iglesia, ¿verdad? Que es lo que Él quiere que experimentemos en esencia todo este 2026, es este. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 1513, lo voy a llevar un poquito a lo largo de la historia, en 1513, un sacerdote, ¿verdad? Y en este momento también era maestro de una universidad que se llamaba Martín Lutero, empezó a hacer un estudio muy, muy profundo acerca del libro de Romanos. Él tenía estudiantes y daba clases en la Universidad de Wittenberg, entonces él obviamente enseñaba Biblia, enseñaba teología, y él empezó a hacer este estudio profundo acerca del libro de Romanos que le tomó casi un año compartirlo a sus estudiantes. Y esto fue 2 años antes de que él clavara las 95 tesis, ¿verdad? Que no eran una protesta inicialmente, sino eran un llamado a un debate, un llamado a un cuestionamiento a las prácticas de la Iglesia Católica Romana acerca de las indulgencias. Y muchos dicen que fue él haciendo este estudio del libro de Romanos, un estudio profundo, que él se empezó a dar cuenta de las prácticas que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo, que no estaban para nada a la luz de la palabra. Entonces eso lo llevó a él, 2 años después, a clavar estas 95 tesis. Mientras él estudiaba este libro de Romanos, él llegó, él se dio cuenta del tema central, dice él, no solamente de Romanos, sino el tema central de las Escrituras. Y ese, dice Martín Lutero, es el tema central de justificación por gracia por medio de Cristo sin obras. O sea, Lutero, al estudiar profundamente Romanos, él se dio cuenta de que la salvación es por fe, es gracia, ¿verdad? Es a través de Jesucristo sin obras. Y él se dio cuenta de esto en Romanos, pero se dio cuenta a lo largo de toda la Biblia. Él dijo, este no es nada más el tema central de Romanos, este es el tema central de la Biblia, de toda la Biblia. Y muchos dicen que de hecho fue este estudio de Romanos el que hizo que Martín Lutero se convirtiera. Porque antes, él, aunque sabía la Biblia y enseñaba la Biblia, él no conocía a Dios. Como pasa usualmente, muchos religiosos creen que conocen a Dios, pero realmente no conocen a Dios. Entonces muchos dicen que Martín Lutero tuvo un encuentro personal con Dios al estudiar Romanos. Y obviamente podríamos decir que el estudio de Romanos de Martín Lutero llevó a la Reforma Protestante y por eso estamos aquí el día
de hoy, ¿verdad? Como iglesia evangélica. Entonces, claramente el libro de Romanos es extremadamente importante. Hay testimonios similares, por ejemplo, de Agustín de Hipona, que vivió en los años 300, ¿verdad? Después de Constantino. Él también dice que él escuchó un versículo de Romanos y ese fue el que lo llevó a Dios. John Wesley, también un gran pastor y teólogo que llevó un gran avivamiento de Inglaterra a Estados Unidos, fundador de la iglesia metodista. Él también dice que él se convirtió en un estudio bíblico que él estaba viendo donde estaban estudiando el libro de Romanos. Y en ese estudio bíblico estaban estudiando el comentario de Romanos de Martín Lutero. Entonces, claramente Agustín de Hipona, John Wesley, todos ellos dicen que el Romanos sirvió como el catalizador que los llevó a Dios, que les hizo entender el evangelio. Y tengo estas famosas frases célebres solo para elaborar la importancia de Romanos. Y, por ejemplo, Martín Lutero dijo que Romanos es la parte principal del Nuevo Testamento y es el evangelio perfecto, es el epítome absoluto del evangelio. El sucesor de Lutero, que se llamaba Philip Melanchthon, llamó a Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Y de hecho, el único estudio largo que tenemos de Lutero de Romanos fue el que él hizo antes de que toda la reforma pasara. Y él ya no volvió a hacer ningún comentario, ningún estudio acerca de Romanos, pero el sucesor sí lo hizo, ¿verdad? Y de hecho el estudio de Romanos que el sucesor hizo se convirtió en el primer manual luterano de doctrina cristiana que se llama Loci Comunes, que significa temas comunes de la fe cristiana. Juan Calvino dijo acerca de Romanos: cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la escritura. Frédéric Goguet, teólogo suizo del siglo XIX, llamó el libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Romanos es importantísimo si queremos entender el evangelio. Si nosotros realmente queremos entender el evangelio, Romanos es clave. Y la razón por la cual muchos dicen que Romanos es clave más que inclusive otros libros es porque, por ejemplo, otras cartas de Pablo, usualmente Pablo las escribía a iglesias o las escribía a individuos porque hay un problema que la iglesia está pasando. Entonces Pablo escribe la carta y dice, hablemos acerca de este tema. Y en las cartas, por ejemplo, él obviamente habla acerca del evangelio, como lo estamos viendo en la serie que estábamos teniendo de Gálatas, a la cual vamos a regresar. No crean que no la vamos a terminar. Pero él usualmente escribía porque había un problema, ¿verdad? Alguien tenía algo que estaba pasando, entonces Pablo escribió una carta y en la carta él explicaba el evangelio, tenía ciertas prácticas cristianas que él les decía que tenía que dar. Pero la iglesia de Romanos es diferente porque Pablo no plantó la iglesia de Romanos. Y de hecho nadie sabe quién plantó la iglesia en Roma, ¿verdad? Alguien fue a Roma y plantó una iglesia y la iglesia creció orgánicamente. Entonces Pablo escribe esta carta casi que al final de sus días. Entonces Pablo ya estaba más sabio, ¿verdad? Él ya había escrito más cartas, él ya había predicado muchísimas veces. Entonces él en Romanos, él está un poco más sabio. Y también escribe la carta no para dirigirse a un problema en general, sino para darles un compendio o un resumen de la fe cristiana. Y es el evangelio. Entonces eso es lo que dicen que Romanos es. Romanos es el epítome, como dice Martín Lutero, del evangelio, ¿verdad? Es realmente, si queremos entender qué es el evangelio, el estudio de Romanos es indispensable. Algún día quisiera hacerlo así, versículo por versículo. A Martín Lutero le tomó un año, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es usualmente lo que tal vez tomaría. Mi punto es, cuando nosotros decimos que este versículo es el versículo que Dios quiere, del cual nosotros lo tomemos como iglesia, como individuos, como cristianos, y sea un versículo clave para el 2026, tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que este versículo está diciendo? ¿Verdad? Tenemos que entender que este versículo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder. Entonces muchos de ustedes dicen, yo quiero ese poder para mi vida. Pero para entender el poder del evangelio teníamos que entender qué es el evangelio. Y tenemos que entender qué contenido tiene el evangelio, porque si no sabemos qué es el evangelio, no vamos a poder entender el poder del evangelio. Entonces, como introducción estoy diciendo, Dios quiere que este 2026 nosotros como iglesia y como cristianos en nuestra vida personal también experimentemos el poder del evangelio en nuestras vidas. ¿Y cuántos dicen, yo quisiera eso para mi vida? Pero el poder del evangelio nunca va a venir si no entendemos primero el evangelio, no entendemos qué es y no entendemos cuál es el contenido del evangelio. Y si entendemos esas dos cosas, creo yo, entonces vamos a entender cuál es el poder del evangelio. Entonces, esos son mis 3 puntos el día de hoy. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el contenido del evangelio? ¿Y cuál es el poder del evangelio?
Entonces, primero, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Y cuando Pablo viene y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, esta palabra evangelio viene del griego evangelion, que yo le he dicho muchas veces que significa buenas noticias. Lucía lo dijo acá, ¿verdad? Cuando leyó esto, dijo, el evangelio son buenas noticias. Eso quiere, y esta palabra evangelio, de hecho, no era una palabra religiosa, ¿verdad? Porque ellos están escribiendo en griego y los romanos, ¿verdad? El mundo conocido habla griego. Entonces ellos usan esta palabra y evangelio era, por ejemplo, cuando un heraldo, cuando un mensajero tenía buenas noticias porque habían ganado una guerra o habían coronado a alguien emperador o rey o gobernante. Entonces este heraldo iba a la ciudad y daba evangelio, daba buenas noticias. Entonces no es una palabra religiosa el día de hoy. Cuando decimos evangelio pensamos en Biblia, pensamos en cristianismo, pero el evangelio realmente en la palabra original significa buenas noticias. Entonces, la diferencia entonces es de que si evangelio es buenas noticias, eso significa que el evangelio es un evento histórico. El evangelio es algo que pasó, ¿verdad? La mayoría de nosotros pensamos que cuando pensamos la palabra evangelio, pensamos que evangelio es cristianismo, es una forma de vida, es consejos, mandamientos, una filosofía, la forma en la que estamos viviendo. Pero eso no es evangelio. Evangelio es un evento histórico, es algo que pasó, no son buenos consejos, no es una forma de vida, sino es algo que pasó. Entonces, si nosotros queremos empezar a entender cuál es el poder del evangelio, creo que entender esta diferencia es clave para nosotros. Porque la mayoría de nosotros, si yo les pregunto a un cristiano promedio, ¿verdad? Y espero que no seamos nosotros, pero a veces un cristiano promedio yo les pregunto, hey, ¿sos cristiano? La mayoría de cristianos va a decir, trato de ser cristiano. Y con esa respuesta me hace ver de que no entiende el evangelio. Porque el decir trato de ser cristiano está diciendo que el evangelio se trata acerca de hacer algo, de tratar de ser alguien. Y el evangelio no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. El evangelio es un evento histórico que ya pasó, ¿verdad? Si yo le pregunto al cristiano promedio, hey, ¿de qué trata el cristianismo? La mayoría de personas me van a decir, el cristianismo trata acerca de Jesús, acerca de obedecer sus mandamientos, acerca de seguirlo, acerca de amar a Dios, amar al prójimo. Y nuevamente regresamos a que el cristianismo es hacer cosas para Jesús. Es seguir a Jesús, es obedecer a Jesús, es amar a Dios, es amar al prójimo, mandamientos. Y cuando alguien dice que el cristianismo se trata acerca de eso, esta persona no tiene idea de qué se trata el cristianismo. Porque el cristianismo no es acerca de hacer cosas. El cristianismo es acerca de algo que ya pasó. Esa es la esencia del evangelio. El evangelio son noticias de algo que ya pasó. Y esto es lo que hace al cristianismo diferente de todas las otras religiones del mundo. Todas, todas, todas. No hay ninguna otra como el cristianismo. Todas las otras religiones básicamente dicen, hace esto para alcanzar esto, ¿verdad? Lo que sea que esto sea, salvación, algún tipo de identidad o nirvana, ¿verdad? Iluminamiento, un tipo de alto nivel de espiritualidad, pero básicamente todas las religiones es hacer estas cosas, seguir estos principios, viví así y vas a obtener esto. El cristianismo es diferente en ese sentido, pero el cristianismo es acerca de algo que alguien hizo por ti. No es acerca de lo que nosotros podemos hacer para Dios para alcanzar algo. El cristianismo es acerca de lo que Dios hizo hacia nosotros. Y esas son las buenas noticias. Entonces, esa diferencia creo yo que puede ser una gran diferencia en este 2026 si nosotros realmente queremos experimentar el poder. Es entender de que el cristianismo no son buenos consejos, no es una forma de vivir, no es una filosofía de vida. El cristianismo en su esencia es algo que ya pasó. ¿Qué es eso? Que Cristo vino. Lo decíamos la semana pasada, es el anuncio de los ángeles. Ellos fueron los primeros en predicar el evangelio. He aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y esas buenas nuevas es la misma palabra, evangelio. He aquí les traigo el evangelio, las buenas noticias de que Cristo vino. Ustedes nunca podían llegar a Dios. Todas sus buenas obras, todo lo que ustedes pueden hacer, nunca va a ser suficiente. Por eso mismo Dios vino y esas son buenas noticias. Entonces el cristianismo no se trata acerca de hacer cosas, se trata acerca de responder
a esto que ya pasó, a este evento histórico que cambió el mundo. El punto número 2, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Hablamos solamente en la definición, se aclara mucho esto, pero el contenido del Evangelio realmente es el tema central de Romanos. Y según Lutero, no solamente es el tema central de Romanos, sino es el tema central de toda la Biblia. Y me impresiona esto porque Lutero leyó Romanos y él dijo, este es el Evangelio. Y por fin entendió el Evangelio porque leyó Romanos. Pero ¿quién escribió Romanos? Pablo escribió Romanos y Pablo no tenía Romanos para entender el Evangelio, porque Pablo escribió Romanos. ¿Qué tenía Pablo en ese momento? Él solo tenía el Antiguo Testamento. Eso prueba el punto y por eso es que Pablo, si leemos las cartas de Pablo, él siempre está hablando de Abraham, está hablando acerca de los patriarcas y de hecho aquí en Romanos él nos muestra cómo Abraham ya había sido salvo, justificado por fe. Y Pablo no tiene a Pablo para leer Romanos, ¿verdad? Para entender el Evangelio. Él está entendiendo el Evangelio del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que el Evangelio realmente es el tema central de toda la Biblia. No es el tema central de Romanos solamente, no es el tema central del Nuevo Testamento, es el tema central de toda la Biblia. Entonces, toda la Biblia apunta a esto. Entonces, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Es lo que ya dije, es esta frase que Lutero dice, justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo, sin obras. Si no lo han escuchado antes, esto parece un trabalenguas, parece muy difícil de comprender, pero no es difícil de comprender, ahorita lo vamos a desglosar. Este es el contenido del Evangelio. Yo señalé 2 pasajes claves de Romanos, porque obviamente si nos ponemos a analizar Romanos, imagínense, llevamos un montón de semanas viendo Gálatas, solo tiene 6 capítulos y no hemos terminado. Romanos tiene 16, por eso les digo que nos tomaría un año realmente estudiarlo como se debe estudiar. Pero 2 versículos claves de Romanos para entender el contenido del Evangelio. El primero es Romanos 4, del 4 al 5, que dice lo siguiente, y es súper obvio y súper claro una vez lo vemos, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. A veces cuesta entender así a simple vista. Pero realmente lo que Pablo está diciendo, él está diciendo, hey, mira, si tú trabajas y tu jefe al final del mes te dice, toma, este es tu sueldo, tu jefe no es bueno. Tu jefe no te está dando ningún regalo de gracia. Él te está cancelando una deuda que él tiene contigo porque tú trabajaste. Entonces, si te pagan algo por tu trabajo, eso se llama salario, no es gracia. No puede ser gracia si tú trabajaste para obtenerlo. No sé si ustedes entienden esto. Y Lutero lo mira por primera vez tan claro como nunca lo había visto. Y por eso él dice las prácticas que la Iglesia Católica Romana está haciendo, ¿verdad? De primero decir que hay un purgatorio porque necesitamos un lugar para justificarnos, ¿verdad? Y después llegar al cielo, pero después de que tenemos que hacer cosas para limpiarnos del purgatorio, como las indulgencias, como dar dinero, ¿verdad? Entonces Lutero empieza a decir esto no es cierto. Y hay mucha confusión en los tiempos de Lutero. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento, nosotros el día de hoy la conocemos como cambio de pensamiento, metanoia, ¿verdad? Cambiar la manera en la que pensamos, pero en ese momento literalmente estaba traducida como penitencia. Entonces era muy difícil para ellos entender el Evangelio si solo lo leían en latín, pero Lutero, que lo leía en griego, él podía entender realmente lo que Pablo estaba verdaderamente diciendo. Entonces Lutero por primera vez entendió y él dijo, no hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. Todo es gracia, porque si yo puedo hacer algo, entonces no es gracia, sería un salario, ¿verdad? Y después solamente termina, este esta vez el más famoso de Romanos 5:1, donde Pablo finalmente usa esta palabra justificados y dice justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra justificados, no sé si ustedes ya la han escuchado, pero justificados, tal vez no nos usamos tanto en el español el día de hoy, pero justificados es hacer a algo justo. Es el proceso de hacer a algo justo. Por ejemplo, si yo cometo un delito menor, yo no me tengo que ir a la cárcel. Por un delito menor, yo simplemente tengo que pagar una fianza, pagar un monto, ¿verdad? Entonces, pero tal vez yo no tengo dinero, entonces el juez dice, mira, pagas 100,000 quetzales o te vas preso, ¿verdad? Yo no tengo dinero, no tengo cómo pagarlo. Yo soy culpable, yo cometí el delito, se me probó culpable, yo tengo que pagar porque yo cometí ese delito.
Pero viene alguien y me dice, toma los 100,000 quetzales, yo voy a pagar por ti. Eso es justificación. Yo sigo siendo culpable. Yo cometí el delito, ¿verdad? Pero alguien más está pagando la fianza para que yo pueda salir libre. Eso no quita el hecho de que yo sí soy culpable, yo sí hice el delito, pero ya nadie me puede acusar. Ya nadie me puede sentenciar porque el pago ya fue hecho. Eso es parte de lo que significa esta palabra justificar. Es de que alguien pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, cuando Pablo dice justificados por medio de Cristo, significa que Cristo pagó el precio de nuestros pecados que nosotros nunca podríamos pagar. Pero el versículo no solamente dice justificados por la fe, sino después dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz con Dios también habla acerca de lo rico que es este término justificar, porque justificar no solamente significa que Jesús pagó nuestra deuda, sino justificar significa que Jesús también hizo que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Es decir, Él cambió la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Tengo un ejemplo para elaborar esto. Ahorita que yo estoy hablando, alguien puede venir y agarrar mi prédica y agarrar ciertas cosas que yo dije y ponerlas fuera de contexto y publicarlas en redes sociales, y alguien por allá atrás se está riendo porque tal vez estoy dando ideas, y publicarlas en redes sociales y decir, miren lo que el pastor dijo. Y tal vez en ese clip pequeño, sin contexto, se escucha muy feo lo que yo dije, ¿verdad? Porque primero lo sacaron fuera de contexto y tal vez inclusive, porque ha pasado en internet, que agarran lo que yo dije ahorita y lo agarran lo que yo sigo diciendo 30 minutos después y pegan esas palabras y dicen, miren lo que el pastor está diciendo. Entonces se genera una controversia en redes sociales y la gente me empieza a criticar y me empieza a juzgar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que venir y hacer una publicación y justificar lo que dije. Y cuando yo justifico lo que dije, yo elaboro el contexto. Y digo, miren, lo que yo estoy diciendo acá fue sacado completamente de contexto, porque esto es lo que pasó antes y esto es lo que pasó después. Y yo puedo venir y elaborar la intención de lo que yo dije. Y yo puedo decir, la intención con la que yo dije esto fue esto y esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo al justificar yo mi texto? No estoy cambiando lo que yo dije. Estoy nada más justificándolo, elaborando, dando contexto para cambiar la percepción de las personas que recibieron el mensaje y se sintieron ofendidas con ese mensaje. Entonces, si yo soy exitoso en mi justificación, las personas van a decir, no, sí tiene razón Esteban. Y antes me estaban insultando y ahora pueden decir, no, Esteban tiene razón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Al justificar yo mi enunciado, no, yo lo que hice es que cambié la relación que yo tengo con la persona ofendida. No sé si entienden mi punto. Pero bajo esta definición, lo que Pablo está diciendo es de que justificación no es solamente que Dios perdonó nuestras deudas, sino Jesús cambió la percepción en cómo Dios nos mira a nosotros. Y ahora Dios ya no estaba ofendido. Ahora podemos tener paz para con Dios. Esto es extremadamente grande porque la justificación es un término que es muchísimo más que perdón. Y obviamente sin menospreciar el perdón de Dios es definitivamente misericordia, es gracia, pero la justificación es mucho más que perdón, porque si a ustedes alguien les hace algo malo, ustedes se sienten ofendidos. Pero ustedes son cristianos, ustedes saben que tienen que perdonar, ustedes saben que no se pueden quedar con eso en su corazón y que eso solo los va a amargar y todo. Y si ustedes lo guardan ahí y no lo sueltan y no perdonan, todo va a empeorar. Entonces, ¿qué hacen ustedes como buenos cristianos? Ustedes perdonan. Pero la mayoría, lo que realmente hacemos es que perdonamos, pero ya no tenemos ninguna relación con esa persona, ¿verdad? O sea, yo perdoné, ya quedó en el atrás. Yo perdono y realmente no siento resentimiento de la persona, pero tampoco voy a ser mejor amigo que esa persona. Tampoco voy a andar agarrado de la mano y ahí como que somos mejores amigos, porque no, ¿verdad? Y guardamos nuestra distancia. Eso es solo perdón. No hubo restauración en la relación, no hubo paz en esa relación. Lo que Dios está diciendo es muchísimo más que perdón, porque no solamente Dios nos perdona, sino Él restaura la relación que tenemos con Dios al punto en el que Dios nos mira y no solamente ya no está ofendido, sino Dios mira a alguien nuevo. Dios mira a alguien más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Escuchen estos versículos. Estoy sacando ahorita todo el Evangelio. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesús no pecó, Él no conoció pecado,
por nosotros, Dios lo hizo pecado. No es Dios lo trató como pecador. Dios lo hizo pecado mismo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, toda la justicia de Cristo le fue quitada y nos fue puesta a nosotros y ahora estamos vestidos de justicia y todo nuestro pecado le fue puesto a Jesús y por eso Él mereció la muerte. Murió. O sea, hubo un cambio de identidad y Pablo sigue elaborando esto, por ejemplo, en Efesios 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados con Cristo estáis revestidos. Hay una película que salió hace muchísimos años que se llama Atrápame si puedes. ¿Cuántos la vieron? De Leonardo DiCaprio. Muy buena película, pero ahí es la historia real acerca de esta persona que se llamaba Frank Abagnale Jr., que era un gran estafador, ¿verdad? Que tuvo una habilidad para estafar increíble. Y en parte de la película, él siempre se pone este uniforme de piloto. Y él no espera que sea tan fácil, porque a veces sus estafas requerían cierta elaboración y cierto engaño, pero en esta vez él se puso el uniforme de piloto y simple y sencillamente fue con la aeromoza y la aeromoza le dice, niño, ¿te quieres sentar? Y solo porque tenía el uniforme, asumió de una vez que era un piloto y lo trató diferente y de hecho él se aprovecha de esto y no se ha visto la película, pero él va, recluta a estas aeromosas y todos lo miran así como, wow, es un piloto, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero obviamente mi punto es de que las personas con uniforme se miran diferentes a cuando están de civiles, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez miran a alguien de civil y un civil más, ¿verdad? Pero lo miran con un uniforme de algo y dicen, ay, doctor, ¿verdad? Ay, es un piloto, es una aeromoza. Y como que el uniforme les da cierto estatus y glamour extra al punto que tratamos a las personas diferentes simple y sencillamente por el uniforme. No tiene nada que ver con quiénes son porque no los conocemos, pero los tratamos diferentes simple y sencillamente porque tienen un uniforme puesto. Ese es mi punto con lo que Jesús hizo en este término justificación. Él no solamente nos perdonó, sino parte en la forma en la que Él crea paz de nosotros con Dios es de que Él nos viste. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira como pecadores, Él mira literalmente a su Hijo, Él mira a Jesús. Nosotros estamos vestidos con el uniforme de Jesús, tenemos las medallas de Jesús, tenemos todos los diplomas como que si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Eso es lo que significa justificación, es muchísimo más que perdón, es paz con Dios. Y este término justificación tal vez es un término que no usamos, ¿verdad? Fuera de la iglesia, tal vez ustedes lo están escuchando por primera vez acá, no sé. Es un término definitivamente que está a lo largo de toda la palabra del Nuevo Testamento, específicamente justificación, fuimos justificados por Cristo. Pero es algo que todos nosotros seres humanos hacemos todo el tiempo. Porque en el fondo todos nosotros sabemos de que hay algo malo en nosotros. Y sabemos de que somos pecadores y sabemos de que somos culpables. ¿Por qué existe la vergüenza? La vergüenza existe porque somos culpables. Si no fuéramos culpables, no existiría vergüenza, no existiría culpa. Y todos nosotros en el fondo sabemos de que no somos suficientes, de que hay algo malo en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tratamos de vestir, nos tratamos de justificar a nosotros mismos, nos tratamos de poner cosas temporales como Adán y Eva se pusieron hojas que eventualmente esas hojas se van a caer, se van a marchitar, se van a morir y van a revelar que realmente estamos desnudos. Pero eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Nos tratamos de justificar. Cuando alguien dice algo malo acerca de ti, ¿cuántos de ustedes se quedan así como, que hablen, que digan lo que quieran? Alguien muy maduro tal vez, pero la mayoría de nosotros es, no, yo me tengo que defender, tengo que justificarme, tengo que cambiar la percepción de cómo otros me miran porque yo no quiero que otros sepan de que yo soy así, yo soy esa persona, porque en el fondo sabemos que sí lo somos. Entonces todos siempre estamos buscando justificarnos y poniendo cosas encima de nosotros, tratando de vestirnos y nos vestimos con todo tipo de cosas, nos vestimos con religión, ¿verdad? Voy a ser un mejor cristiano. Este año sí voy a ser una mejor persona. Voy a ser más moral. Voy a ser, no sé, me voy a cubrir con estatus, que eso es lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Voy a ponerme algo que tape lo que realmente soy. Eso es lo que sea el estatus que ustedes busquen, ¿verdad? Eso es éxito, tal vez. Es ser rico, ¿verdad? Es que la gente nos mire en redes sociales y diga, wow, esta persona es muy exitosa. O es belleza.
¿verdad? Es venir y, no sé, hacernos cirugías, hacernos cosas que nos hagan ver un poco mejor de lo que sabemos de que no somos, ¿verdad? Entonces nos tratamos de cubrir con todas estas cosas, pero lo que la Biblia dice es que todas estas cosas nunca van a ser suficientes. Y es nosotros tratando de justificarnos con hojas que eventualmente se van a caer. Pero a veces nos tratamos de cubrir con relaciones, con otras personas y decimos, si tan solamente me caso y soy feliz y no me importa el mundo, pero con que mi familia y yo estemos bien, voy a estar bien. Y obviamente ese es un buen sentimiento. No estoy diciendo que todas estas cosas sean malas. El problema es que usamos todas estas cosas para tratar de justificar, para tratar de salvarnos, para tratar de alcanzar algo que todas estas cosas nunca van a ser suficientes de alcanzar. Romanos eventualmente llega a esta conclusión. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos al final somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos alcanzar la gloria. No importa qué tanto tratemos de cubrirnos o justificarnos con cosas externas, no podemos alcanzar nunca esa gloria. Pero el contenido del Evangelio, punto número 2, es este. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos justificó de una vez y por todas. Por eso no tenemos por qué defendernos. No tenemos por qué justificarnos. Lo que otros digan acerca de nosotros realmente no cuenta. Porque realmente ya fuimos justificados por Cristo de una vez y por todas. Ese es el contenido del Evangelio. Y punto número 3, entonces ahora sí, ¿cuál es el poder del Evangelio? Les voy a dar la respuesta directa para no hacerlos esperar más. El poder del Evangelio está aquí en el texto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio es que el Evangelio puede salvar. Cuando nosotros leemos esta palabra poder, a veces nos imaginamos las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Y yo creo que Dios es sobrenatural, Él puede hacer cosas así, pero el poder que está hablando aquí Pablo es de que el Evangelio es poderoso en sí mismo porque puede salvar. Y después Pablo sigue elaborando, no lo elabora mucho en estos versículos, pero lo sigue elaborando por el resto de Romanos. Y básicamente Pablo dice que el Evangelio no solamente nos salva, sino que nos cambia, nos transforma. Entonces, la respuesta directa es de que el Evangelio es poder y el poder del Evangelio es de que el Evangelio salva y transforma. Entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo hace esto? ¿Verdad? Y la primera respuesta a esto es de que el Evangelio nos puede salvar y nos puede transformar si no nos avergonzamos de él. El versículo 16 empieza porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero solo vamos a experimentar el poder si no nos avergonzamos del Evangelio. Esto quiere decir que hay personas que sí se avergüenzan del Evangelio. Y honestamente, las personas que se avergüenzan del Evangelio es porque el Evangelio ofende a otros. El Evangelio a veces causa burla y causa persecución. Entonces, porque el Evangelio no es un mensaje en el inicio que las personas entienden inmediatamente como buenas noticias, sino las personas en el inicio lo entienden como una ofensa, lo entienden como algo tonto, algo que hay que criticar porque es un sistema de creencias que es una ilusión, que es una fábula. Entonces la gente se burla del Evangelio, persigue y critica el Evangelio. Entonces, porque realmente el Evangelio ofende, eso causa que muchas personas nos avergoncemos del Evangelio. Y según Pablo, lo que estamos leyendo acá, nunca vamos a poder experimentar el poder de Dios si nos avergonzamos del Evangelio. O sea, Pablo siguió elaborando esto en 1 Corintios 2:14. Él dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, el Evangelio ofende a la persona religiosa y la persona moral. ¿Por qué? Porque la persona moral, tú le decís, tu moral y tu religiosidad no son suficientes. Básicamente tú le estás diciendo a la persona religiosa que leas la Biblia todos los días y que vas a la iglesia y que hagas todas estas cosas que tenés que hacer porque te hacen buen cristiano, no son suficientes. Entonces eso ofende a un religioso y a un moral. Que tú le digas a una persona que es muy moral, decirle que ser buena persona no es suficiente y es una ilusión, eso es una ofensa para esta persona.
¿verdad? Decirles a ellos, no importa qué tan bueno creas que sos, tú sos igual de pecador que el ladrón que asalta a los guatemaltecos allá afuera todo el día. Que las prostitutas, por ejemplo, que están allá fuera, ¿verdad? Vendiendo su cuerpo por dinero. Entonces venimos y miramos a esas personas sí son malas, pero yo soy bueno. Y decir a alguien que se cree bueno, tú sos igual de malo que ellos, eso es ofensivo. Entonces, porque no queremos ofender a la gente, nos restringimos de compartir abiertamente y creer verdaderamente el Evangelio. No sé si les pasó ahorita en Navidad, tal vez ustedes estuvieran en un lugar donde no todos son cristianos. Y ahorita en mi trabajo muchos empezaron a decir felices fiestas en vez de feliz Navidad. ¿Por qué? Porque no todos creen en Jesús. No hay que ofender a las personas, ¿verdad? Entonces muchos cristianos tal vez se restringieron de compartir cuál es el sentido de la Navidad en estas fiestas, porque no quieren ofender. Eso es avergonzarte del Evangelio. El Evangelio también es una ofensa para el que no es religioso, para el que está perdido, el irreligioso, porque es decirle a esas personas, tu libertad realmente no es libertad, sino es esclavitud. Tú crees que puedes hacer lo que querés y que lo que estás haciendo allá afuera, eso es libertad, pero eso realmente es esclavitud. Es decirle a estas personas, la verdadera libertad no es hacer lo que querés, sino es creer y obedecer la verdad. Y la verdad no es relativa, sino es absoluta. Y si tú le decís, por ejemplo, eso a alguien allá afuera que cree otras doctrinas y que dice, no, es que no hay que decir esas cosas porque cada quien tiene su verdad. Cada quien puede definir lo que él quiere hacer y él quiere ser para sí mismo lo que es verdad para sí, ¿verdad? Ahorita acaba de salir esta serie que todos están de moda y nuevamente meten una agenda, ¿verdad? En una serie que nada que ver y la meten porque claramente el mundo tiene una agenda de venir y decir, de imponernos la verdad y decir cada quien puede decidir lo que quiere ser, la manera en la que puede vivir y ellos le llaman a esto libertad. Esa es una persona irreligiosa y venir y decirle a esta persona, eso no es libertad, eso es esclavitud y decirle la verdadera libertad, hay que obedecerla y creerla. Eso para ellos ofende. ¿Verdad? Para un intelectual, por ejemplo, alguien que se cree muy racional, un ateo que dice no creer en Dios porque creer en Dios es para gente ignorante, manipulable, venir y decirle, mira, tu conocimiento es limitado, tu razón no es suficiente. Venir y decirle a esta persona, mira, realmente no podrías tú nunca tener intelecto o conocer la verdad o descubrir la verdad, sino la verdad es revelada, viene de parte de Dios. No puedes tú comprender nunca la verdad, tenés que rendirte a ella. Y decirle esto a una persona intelectual, eso ofende. Entonces, porque el Evangelio en su esencia, en el inicio, es contradictorio contra todos los sistemas humanos, contra todo pensamiento, contra toda filosofía. Otra vez, no hay ninguna otra religión como el cristianismo. El cristianismo es único, porque todas las religiones es hacer algo para obtener algo. El cristianismo es, no tienes que hacer nada. Y no tiene sentido. Entonces el Evangelio siempre choca contra toda cultura, contra toda nacionalidad, contra toda filosofía. En el inicio el Evangelio siempre ofende. Y porque ofende a veces nosotros nos avergonzamos de él. Y siempre y cuando nosotros nos avergoncemos de él, nunca vamos a poder experimentar el poder salvador y transformador del Evangelio. Pregunta para ustedes, ¿quieren ustedes experimentar el poder del Evangelio en estos 2026 y realmente ser salvados por el Evangelio y transformados por el Evangelio? Sí, entonces dejen de avergonzarse del Evangelio y empecemos a vivirlo y a decir, no importa lo que otros piensen y que digan y me juzguen de que lo que estoy haciendo es una locura o es de tontos o es de ingenuos o ilusos. Esto es el Evangelio y esto es lo que voy a creer y lo que voy a hacer. Y esto también es lo que voy a compartir en última instancia. Entonces, ¿cómo experimentamos eso? Primero, no nos avergoncemos de él. Y segundo es, creamos. Es así, es súper simple, ¿verdad? Ese es mi mensaje. Pero yo le decía hoy a Ana en la mañana, mira, cada vez que leo la Biblia es como, ya no miro otra cosa, sino miro lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre, ¿verdad? Solo que de diferentes formas. Tenemos que creer en Jesús, ¿verdad? Y creemos para justificación, para que Dios nos salve si ustedes no han sido salvados. Eso es lo que tienen que hacer, es creer en Jesús. Y van a ser salvos, pero también creer para transformación. O sea, es creer.
En ningún momento es hacer, es solo seguir creyendo y creer cada vez más y creer cada vez mejor. Es creer y creer. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no viene y dice acá, primero cree y después obra. No dice tampoco obra y después cree y vas a experimentar estas cosas. Dice cree y cree después. O sea, el evangelio es fe por fe y para fe. O sea, viene por fe, creemos, ¿verdad?, en Jesús, en eso, pero después seguimos viviendo en fe. Por eso es que Pablo trae esta frase famosa que él menciona a lo largo de sus cartas, ¿verdad?, que es de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Hey, ¿quieren ustedes experimentar el poder de Dios, el poder del evangelio en su 2016? Vivan por fe. Es un mensaje bien fácil, ¿verdad? Lo tuve que elaborar para que tuviera un poco más de sentido en nuestras vidas, pero es bien fácil. Es crean en Jesús y sigan creyendo en Jesús. Aun cuando otras personas digan que es tonto, que es ilógico, que esto no tiene sentido, aun cuando los critiquen y se burlen de ustedes, no se avergüencen del evangelio porque es poder de Dios. Crean, sigan creyendo.